papá.
Buenas tardes, bienvenidos al directo Practice de MotoGP. Está acabando la sesión de Moto2 y vamos con MotoGP. Vaya caída de Bagnaia, vaya caída de Acosta, vaya como está la pista, frío. Y se confirma, me han confirmado que ha sido por el rebufo y también por ir con una mano, obviamente. Pero para que veamos un poco, que no estoy culpando a Maverick, pero para que veamos un poco cómo es lo del rebufo de MotoGP, lo delicado que es, ¿no? Lo delicado que es lo del rebufo de MotoGP. Una parte ha sido culpa del rebufo, otra parte, pues obviamente, pues la pista fría y con una mano, reacción rápida. Pero para que veamos que MotoGP estamos siempre en el límite. Bienvenidos al directo, ¿qué tal? P1 para Antonio. Buenos días, España, desde Perú con sueño. Antonio, buenos días, entonces para ti. El P2, enhorabuena, el P2 para ti. Y P3 para Talla San Kims. ¿Cómo aseguras el podio, Luis? Saludos desde Reus. Desde Reus, cada vez te sigo más. Felicidades, lo que haces muy bien y grande, Manolo. Gracias, Tallas and Kims. Tallas and Kims. Gracias, gracias. P4 para Carlos Romeo. Ahora Carlos. Norbert, ¿qué tal por aquí? Qué ansiedad, Norbert. ¿Qué tal? P6 para Luis S. Martins Pereira. P6. Nilson Mejía, hola Luis, desde República Dominicana, con TR MotoGP, Martín, campeón de MotoGP, el androide, buen mote, mira, buen mote. Bueno, pues nada, bienvenidos al directo, vamos con esa practice de MotoGP, tenéis aquí mi contacto, como siempre, para lo que queráis, bueno, paséis. Pero aquí está mi contacto y aquí tenemos el logo de la revancha. Estamos en modo revancha y empieza mal para Pecco Bagnaia y empieza muy bien para Jorge Martín, porque básicamente ha empezado como siempre. Ha empezado como siempre. Jorge Martín on fire y Pecco con dudillas como siempre. Ha empezado como siempre, o sea, no ha cambiado nada. Las tácticas a ampliar, le han dicho ellos, van a hacer lo mismo de siempre, o sea, estamos haciendo lo mismo de siempre, pero con una temperatura de pista complicada, caída de Bagnaia por ese cruce de línea de Maverick Viñales, que si Maverick no ha hecho nada, no culpo a Maverick, Maverick ha hecho lo mismo que con Bezzecchi, se pasa por delante, te escoge un poco el rebufo, y fíjate, yendo lento Pecco Bagnaia, incluso cruzándose una moto así por delante, ha caído Bagnaia, para que veáis que el freno delantero, a veces, si no vas a full gas, frenar de golpe cuando el neumático no está mordiendo, hace que la pierdas la rueda. O sea que ha sido todo un conjunto de cosas. Me he informado, he llamado al paddock y me lo han informado, o sea, no me lo estoy inventando. Ha sido parte del rebufo, pequeña parte, una mitad, de ir pues así, ¿no? Porque era pruebas de salida. Ya he hecho la salida, pues iba lento, Maverick se ha cruzado sin ninguna, intención de nada, o sea, Maverick no ha hecho nada tampoco, básicamente, ¿no? Pero al cruzarse, el otro día también se cruzó la línea y tenía derecho a cruzarse, o sea, nadie ha dicho que esté mal cruzarse, ni mucho menos, pero eso sí que hace que el rebufo te coja estés sin rebufo, cojas rebufo y vuelvas a quitarte el rebufo, ¿vale? Es un cambio de, bueno, pues de situación extraña para el piloto que tienes detrás, básicamente, ¿no? Y ha sido esa caída de Pecco, que ahora vamos a verla o en el Twitter, así nos dejan verla en Twitter por lo menos. Bueno, pues, bienvenidos a todos, vamos con esa practice de MotoGP, a ver qué pasa. Esta mañana ha sido todo muy raro, no hagamos mucho caso de esta clasificación, una Honda adelante, bueno, vamos a cogerlo con pinzas todo, porque fijaos cómo está la situación. Las motos más pata negra están atrás, ¿sabes? Y las motos menos pata negra, menos raíles, menos radicales, están arriba. Nakagami con una Honda arriba, Acosta con la KTM, Alex Márquez con la 23, Brad Binder KTM, la primera 24, la de Martín, la GP24 me refiero, a la de Martín, Bastianini y Bagnaia. Y las Aprilia, creo que están últimas las Aprilia, ¿no? Raúl y Oliveira últimos, tío, con las Aprilia de Ablón. O sea, está el circuito para un setup menos pequista o martinista y más marquista o más moto menos radical, dijéramos, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues esto ha sido la clasificación de la mañana y tampoco hagamos mucho caso porque Nakagami ha caído. Ha tenido que montar neumáticos nuevos y por eso ha hecho el tiempo al final también, porque iba con neumáticos nuevos. Ok, también ha puesto neumáticos Pedro por caída también, ¿vale? Y Alex Márquez, Binder también ha montado neumáticos nuevos, que estaba más atrás Binder básicamente. Y Martín, Bastianini, Bagnaia y Alex Márquez pues han hecho vueltas con el neumático, han conseguido hacer estos tiempos
Creo que Martín con 14 vueltas, Pecco con 15. Ha estado así la cosa, Bastianini también con 14 y 15 vueltas. O sea que son tiempos lentos de momento, tiempos lentos a un segundo y pico de lo que se corrió en este FP1 en mayo. Y vamos a ver ahora qué pasa en la segunda sesión de practice, porque las curvas de izquierda están complicadas. Ok, están complicadas y he visto una imagen de Pecco Bagnaia entrar ahí que no entraba. O sea, haciendo el gesto y... O sea, que no se tiran todavía a saco las izquierdas y va a ser un día ahora importante de poner la moto a punto porque se están viendo sustos. Martín también ha tenido un susto entrando a meta y era de derechas esa precisamente y se ha cabreado. Martín ha dado un golpe encima del depósito, pero bueno, me ha hecho un gesto así, ¿no? Pero está complicada la pista y ha sido un FP1 de toma de contacto. De momento han usado el neumático blando delantero, casi todos, blando delantero, que es asimétrico, o sea, las gomas diferentes por cada lado, y el medio trasero, que aún hay uno más blando, ¿vale? Que el medio trasero sería el blando del año pasado, dijéramos, ¿vale? Para que nos entendamos. Pues así ha estado la cosa. Nakagami, Acosta, Alex Márquez, Binder, Martín, Bastianini, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, Jack Miller, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Luca Marini, Morbidelli, Espargaró, Aleix Espargaró, Zarco, Bezzecchi, Rins, Augusto. Vaya caída de Augusto con Pedro Acosta también. En la primera vuelta casi. Ha sido un error brutal. Pirro, qué imagen de Pirro con la GP23 yéndose en largo. Ha sido, mira, yo estaba viendo la primera frenada de Pirro. Digo, a ver cómo lo hace. Se ha ido largo. O sea, yo no sé cuánto tiempo hace que lo coja una GP23, Pirro. Pero quizá ha visto el problema que tiene la GP23, ¿no? Que te empuja, ¿no? La primera frenada, no sé si ha sido por eso, ¿vale? Pero se ha ido recto Pirro a final de recta y he dicho, mira, qué coincidencia, ¿no? Una GP23 yéndose recto en la final de recta. Luego se ha ido recto también Martín, otros también, ¿no? Pero ha sido curioso lo de Pirro yéndose recto en la primera frenada, la primera vuelta. Nada más coger contacto con la moto, yéndose recto, un piloto que de pruebas, que siempre hace salidas rápidas, o sea, que está acostumbrado a salir ya y salir a ritmo, ¿no? Pues Pirro se ha ido recto, Oliveira, Raúl Fernández y Stefan Bradal con una moto guapísima, tío, la de Bradal, guapísima. Una pinta de aquellas Honda Pro Honda, intentando dar más steps hacia adelante, que espero y deseo que el año que viene estemos hablando de los que se equivocaron al decir no a Honda. Mucha gente, Maverick por ejemplo, se fue a KTM, veremos esa elección de Maverick si fue correcta o no. De momento Honda sigue trabajando, y ahí estaba también por ahí arriba, estaba, bueno, vaya caída de Pecco Bagnaia, tío. Estaba también ahí por ahí arriba Marini, P12 para Marini. Pero bueno, esa es la FP1, no vamos a hacer mucho caso. Y ahora viene la hora de la verdad. Vale, ahora están recordando en DAZN lo que ha sido las declaraciones de ayer, que nosotros ya las tenemos más que vistas y revistas. Y vamos a ir al Twitter para ver exactamente cómo se ha cocido esa caída, tío, esa caída de Bagnaia. A ver, vamos a ir con MotoGP, MotoGP.com. Vamos con MotoGP, chicos. A ver, yo he preguntado, he llamado a prensa de Ducati, y me han contestado. Gracias por contestarme. He preguntado a prensa y me han comentado eso, que en parte ha sido rebufo, pero no ha sido 100% rebufo, ¿vale? Esa es la respuesta oficial de Ducati, ¿ok? A la caída de Pecco Bagnaia. No me lo invento, o sea, lo he preguntado y me han contestado, tengo la respuesta oficial, además la tengo por escrito, ¿vale? Ha sido en parte por el rebufo y en parte, pues supongo que ha sido por lo otro, ¿no? Pero para que entendamos un poco el MotoGP, porque la otra vez pasó lo mismo con Bezzecchi, todo el mundo cargó contra Bezzecchi como si fuese un inconsciente. Y yo dije, no, porque cuando se te cruza un tío por delante te cambia todo. Y una cosa es que se te ponga al lado y un poco delante, y otra cosa es que te pase por delante y el rebufo tenga dos cambios, ¿vale? Tú tienes el cambio de que te coge y el cambio en que te deja el rebufo otra vez. O sea, son dos tirones que te pega, ¿vale? Y cuando Maverick pasó a Bezzecchi la otra vez, se cruzó por delante, no se quedó delante, ¿vale? ¿Ok? Entonces es un poco complicado de gestionar tantos cambios de presión por un tema de rebufo, ¿de acuerdo? Así que las motos están configuradas para tener carga, dejas de tener carga, vuelves a tener carga.
pues todo reacciona diferente y es complicado. La caída, tío, de Pedro Acosta con Augusto, que no la he entendido. O sea, no la he entendido esta caída de Pedro Acosta con bueno, no he entendido. Ha sido, la hemos visto, claro, lo que ha pasado. Mira lo de Peco, mira lo de Peco, Mirad lo de Peco. Cómo se cruza otra vez por fuera, ¿vale? Maverick. Bueno, a ver, el gesto de Peco, yo creo que Peco es un tío bastante coherente con las cosas, y si se ha quejado es porque ese adelantamiento ha interferido en esa caída. O sea, si no, no se cae. Si no pasa Maverick por adelante, no se cae. Ahora, sí, tiene las dos manos en el manillar. Tiene las dos manos en el manillar cuando se cae, ¿eh? Tiene las dos manos en el manillar. Flipas, tío. Flipas, Flipas, Mira, se levanta y se queja. Ahí va con las manos, ahí le coge. Vale, exacto. Va con una mano, luego pone las dos, lo pasa Maverick y se cruza la línea y se vuelve a caer, tío. Es igual para mí que lo de Bezzecchi, bueno, igual, parecido, ¿no? Pero una reacción a final de recta de estas motos que están muy supeditadas, bueno, están dependen totalmente de la aerodinámica. Pero es más, esta caída tiene que valer para darnos cuenta de que incluso a estas velocidades esto afecta a las motos. O sea, que esto es peligroso. Peligroso, lo hemos visto ahora, esto es peligroso. Esta aerodinámica, la moto, no es como un coche, ¿ok? Que siempre tiene las ruedas en el suelo. Esto es peligroso, la moto te caes. Y aquí se ha visto en la caída de Peco, que ya estaba con las dos manos en el manillar. Y poco más que decir. Le coge el rebufo, respuesta oficial de Ducati. En parte ha sido el rebufo y en parte, pues bueno, neumático frío, todo el rollo, ¿vale? Porque neumáticos fríos, pues pasa también esto, ¿vale? Pero bueno, quito esto por si acaso, ¿vale? Y vamos ya con, mira, están poniendo las imágenes de la curva 5, ¿ok? Vamos con el Race Center ya. Y bueno, chicos, ¿dónde va Viñales? Bueno, a ver, Viñales no ha hecho nada malo. Él quería probar hasta cuándo llega, cuánta velocidad llegas, ¿no? La salida sirve para salir bien y para medir la distancia a meta, ¿vale? O sea, de hecho, el que lo ha hecho mal, dijéramos, ha sido Peco, ¿no? Porque iba lento, ¿no? Pero tampoco tenía por qué ir rápido. O sea, es un momento que pruebas las salidas, para probar la salida, ¿de acuerdo? Entonces, poco que decir. Si hay un tío lento, pues bueno, pues pásalo por dentro, pasarlo por fuera y cruzarte, pues conlleva eso, a que el rebufo provoque estas situaciones, ¿no? Así que ahora estamos viendo en la imagen de Dazón lo que tiene que hacer Jorge para ganar mañana, ¿ok? Que bueno, y este Gran Premio, estamos todos con la revancha, pero pinta mal, esto para el espectáculo, me refiero, Tiene que pasar algo grande y nadie quiere que pase algo grande. O sea, para que pierda Jorge Martín, tiene que pasar un desastre, un drama, algo muy negativo. Y nadie quiere que pasen cosas negativas, ¿de acuerdo? O sea, es muy difícil que falle. Jorge tiene que caerse y hacerse daño, o tener un unfit, ¿vale? O romper la moto 2 veces. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Y yo creo que incluso mañana, podría ser ya un alirón de mañana de Jorge Martín. Porque tal como están las cosas, tiene más a perder Peco con la ansiedad de ganar, ¿vale? Con precipitarse, que no Jorge yendo a la suya, ¿vale? O sea que pinta bastante mal para Peco Bagnaia, ¿de acuerdo? Si es en abierto, tenéis aquí el contador atrás. Yo pondré el contador para que podáis cuadrar vuestro directo de la tele con mi narración. Tendréis aquí el tiempo aquí arriba, aquí a la izquierda tenéis el tiempo, ¿ok? La izquierda, para que cuadréis vuestra emisión. Hacéis pause, los segundos de diferencia, hacéis pause, si son 10 segundos, pues 10 segundos, play, y tendréis mi imagen, la imagen de vuestra de tele, con mi voz, para poder seguir en directo mi narración con lo que esté pasando en pista. Yo iré leyendo tiempos, iré comentando lo que esté pasando, y iremos haciendo así durante esta horita del practice de MotoGP, que recordemos es el pase a la Q2 directamente. O sea que los últimos 20 minutos van a ser demoledores. O sea, los primeros 20 van a ser más aburridetes, para que nos entendamos,
Vamos a ver con qué neumáticos salen los pilotos. Y veremos también Ducati qué neumáticos utilizan, porque Ducati, al tener más motos, más datos, más analítica de datos, saben realmente qué neumáticos les funciona, ¿no? Después. Así que vamos a ver, vaya caída de Acosta. Bueno, la caída de Acosta y de Augusto es un poco lo mismo, ¿no? Un fallo de Augusto, pero neumático frío, o sea, pista fría, caída otra vez, ¿no? El neumático por la parte de central está más frío que por el canto, porque no ha cogido temperatura, y frenas y te caes. Ha sido también un poco lo mismo. El error ha sido de Augusto, de tocarle, pero esto en seco no te caes. Bueno, en seco, con neumáticos con temperatura normal no te caes. Y lo de Pecco ha sido lo mismo, ha sido una cruzada de Maverick, pero que en condiciones normales no se hubiese caído, ¿vale? Pecco Bagnaia, ¿vale? Pues bueno, ahí está la imagen de esto. Y atención, que ya ha empezado la sesión. Ya ha empezado la sesión. Atención, atención. 59 minutos. Ah, no ha empezado. Sí, ha empezado. Atención, 59 minutos. Bueno, esta gente va tarde. Bueno, pero ¿esto qué es? Que no me han avisado a mí. Atención, 59 minutos, empezamos 13, 12, 11, vamos a poner el crono en 59 minutos, estamos ya en 59, 10, 8 y ya están los pilotos saltando al pit lane. 5, 4, 3, 2, 1, 59 segundos para que acabe esta sesión de practice y para saber quién va a pasar a Q2. En imagen, Pecco Bagnaia ahora mismo. Atención, atención. Cambios de neumáticos drásticos. Estamos viendo medios delanteros y duros delanteros. Medios delanteros y duros delanteros. Pecco Bagnaia, medio delantero. ¿Quién va con el duro? Atención. Luca Marini. ¿Quién va más con el duro? Fabio Quartararo. ¿Quién va más con el duro? Franco Morbidelli. ¿Quién va más con el duro? Raúl Fernández. Pero tenemos un problema, porque los duros delanteros hay dos. Uno asimétrico y el otro no. Así que no sabemos cuál de los dos duros se están utilizando. Aquí nos marca duro, pero no sabemos qué duro es, porque hay dos duros. Hay un blando, un medio y dos duros. Un blando asimétrico, un medio simétrico, un duro simétrico y un duro asimétrico. Se entiende que debe ser el asimétrico por el tema de la temperatura de la izquierda, pero no sabemos qué neumático es. Y atención, están los pilotos ya en pista. Ahí tenemos a Nakagami. Ahí tenemos a Nakagami en imagen. Hasta Paul Espargaró. Tenéis aquí la lista a la izquierda, el Race Center mío, para que veáis también. Más grande así, ¿no? Mejor así, ¿eh? Mejor así. Vale, pues chicos, ahí está la moto de Race en imagen. Ahí está Jorge Martín. Duro delantero, blando trasero para Martín. Duro delantero, blando trasero para Martín. Y nos falta información de los traseros. Muchos medios y algunos blandos traseros. Blandos traseros también. Bueno, vaya la moto de Maverick. Que tapan la parte frontal del motor para que no se vea con las imágenes. Ponen ahí un protector blanco. Han puesto algo blanco para que no se vean las imágenes. Bueno, ahí está Jorge Martín. Derechas, curva 5, atención, curva 5. Primera curva 5 de Jorge Martín. Flow, tranquilo. Se ha ido un poco largo. Martín, curva 5. Ahí está. Bueno, Morbidelli 41. Van lentos todavía. Muy lentos todavía. Pilotos están yendo muy lentos. Morbidelli con un duro delantero y un blando trasero. Viñales con medio. Alex Márquez con medio blando. Luca Marini con duro medio. Esto es una ensalada total de neumáticos. Lo sabíamos que esto podía ser así esta semana porque había 7 opciones de neumáticos. Y va a ser muy difícil que todos lleven la misma porque son muchas parecidas. Así que vamos a ver quién elige la mejor opción. De momento, Jorge Martín ya se pone en 49 con ese duro delantero, blando trasero. Todos los neumáticos son nuevos, a excepción de Nakagami, que está usando el blando de esta mañana. Y de Pirro, ahí está Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia ahora mismo en imagen. Bajando el tiempo, pero va por detrás de Jorge Martín. Jorge Martín, bueno, me ha adelantado, por cierto. Intentaré no adelantarme. Hasta Jorge Martín ahí, pam, 49 para Jorge Martín. Y viene por detrás Pecco Bagnaia, que va a conseguir Pecco Bagnaia 41-2 cuando pase por meta en ya. 41-2 para Pecco Bagnaia. ¿Lo veis? Siempre está un poco por detrás Pecco. Siempre va Jorge Martín y Pecco por detrás. Jorge Martín y Pecco por detrás. Vamos a ver si cambia algo, ¿no? En esta sesión, porque Pecco tiene que intentar hacer algo. Es que si ya no está para ganar,
ya podemos cerrar el chiringuito e irnos a ver otra cosa, a esperar el test del martes, porque esto solo es ver la celebración de Jorge Martín, ¿de acuerdo? De momento, Pecco Bagnaia a la sombra de Jorge Martín. 55 minutos, ahí están. Jorge Martín. Viene en rojo otra vez, Bagnaia viene en rojo. Viñales viene en rojo. Morbidelli viene en rojo. Mucha gente en rojo. Se va a poner en 40 medios bajos ahora. Se está acelerando la situación. Esta mañana estábamos en 14 grados en pista. Estamos en 25 con sol. Esta mañana era todo nubes. Ahora se ve sol, se ven nubes, se ve sol, se ve muchas sombras en la pista. 25 grados en pista. O sea, mucha diferencia de tiempo de esta mañana. Ahí está Bezzecchi, ahí está Jorge Martín, ahí está Alex Márquez. Van mejorando los pilotos. Se está mejorando considerablemente lo de esta mañana, ¿eh? Se está mejorando bastante claro lo de esta mañana. Ahora Pecco también se pone en 43. Están en 42, ya han bajado el tiempo de Nakagami. Bezzecchi ha bajado el tiempo de Nakagami. Bagnaia está también bajando el tiempo de Nakagami. Jorge Martín ha bajado el tiempo de Nakagami. Y Alex Márquez ha bajado el tiempo de Nakagami. En 5 minutos, cómo ha cambiado la situación de esta mañana, ¿eh? Ahí está Jorge. ¡Pam! 44 para Martín. Ahí está Pecco. Sector 3 en rojo. Pecco Bagnaia. Se va a poner segundo. Detrás de Bezzecchi ahora mismo. Pecco Bagnaia. 43 detrás de Marco Bezzecchi. Las GP24 están funcionando ahora mejor con esta temperatura. Esta mañana ha sido un caos. Bueno, sustito de Pecco Bagnaia a final de recta. Se levanta la moto de atrás. Pero entra bien en curva. Ahí está Marc Márquez mirando los tiempos. Ahí está Pecco. Sector 1, curva 2, curva 3. El curbone para Pecco. La imagen de Pecco final de recta. Ahora la moto se levanta atrás. Le hace un raro ahí. Frena fuerte y se le acaba levantando. Para hacer esto con esta Ducati tienes que ir muy al límite porque mira que estas motos están hechas para ir planas en curva, tío. Si se te levanta así es que estás haciendo ya la frenada brutal. Pues sigue marcando Bezzecchi rojos, sigue marcando Bagnaia rojos, sigue marcando Alex Márquez rojos. Atención, Alex Márquez viene para P1. Atención que Márquez ya vienen para bajar del 40, vienen para el 39. Bezzecchi viene para el 39. Alex viene para el 39. Acosta viene para el 39. Vamos a ver ya los primeros 39. Vamos con los primeros 39 en esta sesión de practice. 7 minutos y ya estamos en 39.8. O sea, es increíble el cambio de rendimiento de esta mañana ahora. Increíble, o sea, increíble, ¿eh? Esta mañana han estado todos en 40 altos y ahora están ya en 39 altos en 5 minutitos. Ahí está Alex Márquez, Bezzecchi 38.9, 38.8 para Bezzecchi, 43 para Binder ahora. Va mejorando los tiempos considerablemente. Bezzecchi ha montado un duro delantero y un blando trasero y ha marcado el mejor tiempo, 39.8 ahora mismo en esta sesión. Vamos a ver si aparece Márquez o no en imagen ya, porque está todavía en boxes Marc Márquez. No sé qué hace Márquez en boxes, pero no lleva ni una vuelta, tío. 2 vueltas ha dado Márquez. O sea, Márquez ha hecho que yo que hace a veces salir... caída de Morbidelli. Caída de Morbidelli en la curva. Atención. 2... La 2, sí, la 2. Caída de Morbidelli, la 2, la típico cambio de dirección, neumático frío y al suelo. Márquez ha salido a pista y vuelto a entrar, ha pedido algún cambio y Márquez está esperando que le hagan un cambio en la moto, debe ser algo ya pactado. Si salgo y pasa esto, entro y me lo cambias, ¿no? Ha entrado Márquez a pit lane después de una vuelta. Ahí está Jorge, atención. Vale, no hay nada de Jorge. No hay nada de Jorge. Bueno, pues Bezzecchi ahora está mandando la clasificación por delante de Alex Márquez y de Pedro Acosta. Ahí está Martín quejándose de Binder. ¿Se está quejando Martín de Binder o es Binder o Miller? ¿Se ha quejado Martín de gente que va lenta? A ver la imagen. Se queja Martín de gente que va lenta por pista. Ahora en la curva Repsol, en la 4. Ahí está Aleix. Ahora está Aleix a la estela de Jorge Martín, ¿eh? Aleix a la estela de Jorge Martín. Alex Márquez viene en rojo, Acosta viene en rojo, Viñales viene en rojo, sector 1 para los 3 en rojo. Era Miller, que iba lento. Era Miller, ¿qué haces tan lento por ahí? Miller, ¿qué haces tan lento? Bueno, Jorge se va a boxes, Ha sido el P8, ha hecho P8 y con 44 se va a boxes. Bezzecchi ha hecho 39.8, Alex 39.9, Acosta 39.9, Bagnaia 42, Binder 43 y Jorge se va a boxes con un 44. La primera vez que después de unas vueltas Pecco Bagnaia está por delante de Jorge Martín. Ahí está Maverick Viñales.
En rojo, que viene también Maverick. Qué bonita esta imagen, tío. Qué bonita esta imagen de la moreneta. Qué bonita. De la masía. La curva de la masía. Qué bonita, qué bonita. Gracias, Ignacy Wask. Pues ahí está Maverick. Vamos a ver la frenada de la 8, ¿es esta? La entrada del Steady Maverick va un poquito coladete. Buah, ha pisado. Buah, ha pisado. El piano por dentro se lo ha acabado. O sea, alucinante. La de izquierdas, la curva, la caja, ¿no? Que se antes. La de izquierdas de entrada al estadio. El piano por dentro, no es que lo haya pisado, es que se lo ha comido. O sea, se ha acabado el piano, ha recortado más que el piano por dentro, Maverick. Ha sido alucinante, tío. Alucinante. Paso por meta por Maverick ahora, que se va a poner P8, Maverick 44. Pues estabiliza la cosa, atención. Mira, mira el piano, mira, pina, pum, 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 pum. ¡Pam! El piano por dentro se lo ha comido. En mi vida he visto esto, tío. Cortar un piano por dentro de esta manera, en mi vida lo he visto, ¿eh? Ha recortado el piano y los de realización son unas máquinas, los de MotoGP. Ven unas cosas, tío, los de las cámaras. Yo no sé quién son, pero son increíbles. La realización de MotoGP, las cámaras, es lo mejor que he visto en mi vida, Mejor que la Fórmula 1, pero de aquí, vamos, de aquí a Lima, Y esta silla se me ha roto, tío. Ikea, que se me ha roto la silla, O sea que se me ha roto la silla y me baja me baja. Ahí está Maverick en la curva 5. Viene rojo sector 1, viene rojo sector 1. Cuesta mantener los ritmos. Ahora Maverick viene mejorando su tiempo en el sector 3. Maverick también. Va a escalar posiciones seguramente. Baile neumáticos. Los neumáticos no hagáis mucho caso. Estamos viendo muchos medios y duros delanteros y muchos medios y blandos traseros. Es muy difícil sacar conclusiones porque hay mucha variedad de neumáticos. Y es más, el duro delantero no sabemos qué neumático es. Si es el duro mixto o el duro uniforme, ¿no? Dijéramos de compuesto, si es asimétrico o simétrico. Otra vez ha cortado, tío. Otra vez ha cortado Maverick allí. Bueno, pues ahora viene Maverick mejorando. Viene para ponerse top 5. Ahora no para bajar del 40, pero viene para ponerse top 5 Maverick con la Aprilia. Una Aprilia que debe estar sufriendo en estas condiciones hasta que no se ponga la pista un poco más rápida. Van a estar sufriendo las Aprilia. La moto más tablón de la parrilla casi. Ahí está Pecco mejorando el sector 3 también. Viene Pecco mejorando el sector 3, viene Bezzecchi rojo el sector 1, viene Viñales rojo el sector 1. Oye, Pecco ha desaparecido, tío, del sector 4. Ah, no, hasta aquí Pecco, vale. Pecco ha desaparecido, tío. ¿Qué ha hecho? Ah, 42 ha hecho, ¿no? 42 ha hecho, ¿no? Sí, creo que ha hecho 42 Pecco Bagnaia en esta vuelta. A ver, Pecco Bagnaia. Vale, 42 para Pecco y está en modo... Vamos a ver el ritmo de Pecco. No hay información del neumático de Pecco de atrás. Lleva 7 vueltas en los neumáticos ahora mismo, 7 vueltas. Y no hay información del neumático trasero de Pecco Bagnaia. Lleva un medio delantero y no sabemos si lleva un medio o un blando trasero Pecco Bagnaia. Así lo ponen aquí en imagen. En el live timing no sale. Y si no sale aquí tampoco debe salir allí, ¿sabes? Porque es la información que sale del código de Michelin, ¿no? Del código de barras de los neumáticos. Hay un código de barras, cada vez que sale a la pista, leen el código de barras y ese código se envía la información. Y si ese código está mal o esa información no llega... ¡Oh! Caída de... Atención, Augusto. Caída de Augusto otra vez, Augusto Fernández... Caída, a ver qué curva es, la 5, la 5, la 2, la 5, la 2, la 5, la 2, la 5. Caída de Augusto Fernández en la 5. Bueno, ahora sale Márquez a pista. Vamos con Márquez que está en pista. Márquez sale en pista. Escudado por su hermano atrás. Caída de la 5 de Augusto. Se ha caído justo entrando en la curva, ya casi ya en el centro de la curva se ha caído. Ahí está Bezzecchi. Sigue liderando la sesión Bezzecchi. Primera onda para Zarco, esta vez P8. Ahí está Pedro Acosta entrando a meta. Pedro Acosta, que está P3. Pedro Acosta P3. Como dice Dani Pedrosa en Dazón, como si hubieses pisado hielo. Dani tenía muchas de estas, con Michelin. Bueno, Bagnaia viene en rojo, sector 1. Vinter viene en rojo, sector 1. Viñales viene lento ahora. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer un repaso de neumáticos. Está liderando la sesión
Marco Bezzecchi con un duro delantero y un blando trasero que lleva ahora mismo 7 vueltas. Alex Márquez lleva un medio delantero y un blando trasero con 8 vueltas para Alex Márquez. Pedro Acosta, igual que Alex Márquez, medio delantero, blando trasero también con 8 vueltas. Pecco Bagnaia, medio delantero, no hay información del trasero. Viñales, medio delantero, medio trasero para Maverick Viñales. Brad Binder, duro delantero, blando trasero, igual que Morbidelli. Y Johan Zarco va como Viñales, medio delantero, medio trasero para Johan Zarco. Y Aleix Espargaró, duro delantero, medio trasero para Aleix Espargaró. Martín, medio delantero, atención, y blando trasero de no sé de cuándo. Vale, de esta mañana. Pues Jorge Martín ha puesto, atención, ahora mismo un medio nuevo. Sale Jorge Martín con un medio. El neumático que llevaría antes, que sería el duro, quizá no le ha ido bien a Jorge Martín y ha puesto ahora mismo Jorge Martín un medio delantero y sale a pista Jorge Martín, segundo run, con un cambio de neumático delantero, ¿eh? Atención. Ahí está Alex Márquez. Vamos a ver si se confirma este neumático de Jorge Martín. Vamos a ver si se confirma este neumático de Jorge Martín, porque me ha puesto aquí la información, pero a veces esto varía. Ha sido Jorge Martín con ese medio delantero y blando trasero, pero quizá no se haya cambiado aún la información. Vamos a esperar unos segundos al neumático de Martín, porque puede ser que lo cambien más tarde los de MotoGP. Y está ya en el sector 4 Jorge Martín después de salir de pit lane. Y esto debería haber cambiado ya, pero de momento no ha cambiado. Medio delantero nuevo para Martín, blando trasero. Vamos ahí con Marc. Vamos a ver Marc. Marc en imagen. Va lento Marc, va lento, ¿eh? No está apretando Marc, ¿eh? Va como buscando algo. ¿Qué busca Marc? ¿Qué está buscando Marc? ¿Qué está buscando Marc? Pecco a boxes, Pecco a boxes, Pecco a boxes. Bueno, vamos a ver Martín, si se confirma. Se confirma. Neumático nuevo para Jorge Martín, medio delantero para Jorge Martín. Ha cambiado el neumático delantero. Jorge Martín se pone un medio delantero, que es lo mismo que lleva Pecco Bagnaia. De Ducati solo lleva el duro delantero Bezzecchi y está arriba. Las GP24 ahora mismo con el medio delantero, las dos más rápidas, que es Jorge Martín y Pecco Bagnaia, usando ese medio delantero, ¿eh? Ahí está Jorge Martín, primer paso por meta, va a empezar vuelta Jorge Martín. Empieza vuelta Jorge Martín. ¿Y qué? ¿Es aquí a casa? No, es afuera a l'escala. Ah, vale. A la fora a l'escala, a l'ascensor, a la finestra de l'ascensor que está ya la lectura del gas, ¿vale? Ah, vale. Ah, cariño. Joder, viene el gas. Bueno, pues seguimos. Ahí está Jorge Martín empezando vuelta. Sector 2, más 0,6. Va lento Jorge Martín. Va lento Jorge Martín en esta vuelta. No está haciendo buen tiempo. 42 para el final, ¿eh? Bueno. De momento, Pecco parece que tiene un ritmo bastante bueno, pero ahí está Bezzecchi, ahí está Alex Márquez, ahí está Pedro Acosta. Y por detrás de Pecco está Jorge Martín, un poquito más lento. Y él ha cambiado neumático de atrás, al delantero, Jorge Martín. No sabemos qué neumático ha usado Pecco. No sabemos y no lo sabremos después tampoco. Si no hay data, no sale en ningún sitio. Si el código de barras falla, no sale ni aquí, ni en el PDF, no suele salir. O sea que no sabremos qué neumático ha usado Pecco Bagnaia en este primer run, que ahora veremos si sale o no sale ese neumático, la información del neumático, ¿vale? Pero ahora está en el pit lane Bezzecchi, Márquez, Alex Márquez, Acosta, Bagnaia, Viñales, Binder. Sale pista Morbidelli, Zarco sale pista y Espargaró sigue en pit lane. Vamos a ver Marc Márquez, porque Marc Márquez está buscando algo que no funciona. No. Pit lane para Marc Márquez otra vez. O sea, Márquez, el setup base que tiene para funcionar normalmente con esta moto, no le está funcionando aquí. Está trabajando en boxes Marc Márquez, ha vuelto a meterse en pit lane. Lleva muy pocas vueltas Marc. De hecho, el ritmo es muy lento, 49 para Marc. Ha hecho 7 vueltas y le ha hecho el tiempo en la última vuelta precisamente. Ha hecho el tiempo en la vuelta que se ha ido después para boxes. O sea que Marc está buscando algo diferente en su moto. Jorge Martín viene mejorando su sector, su vuelta al sector 2 ahora mismo, pero tampoco es que sea una maravilla de tiempo lo que está haciendo Jorge Martín. De momento el sector 2... Bueno, ¿cómo está la situación, Que está muy todo alterado. Y esto, la primera lectura, chicos. Esto es malo para Martín, es bueno para Pecco. ¿Por qué? Porque están todos por ahí en medio. Por ahí en medio. Y hay mucha gente con ritmo para estar por ahí. Está Bezzecchi, está Alex Márquez, está Acosta, está Viñales, está Binder.
entre Pecco y entre Jorge Martín. Alex Espargaró, bueno, Alex no cuenta. Johan Zarco también está a P8, o sea que hay mucho lío ahora mismo y de momento no despuntan Pecco y Jorge para hacer su guerra solos y la guerra podía ser en conjunto con todos los demás, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo que esta situación está haciendo que las 24 no brillen de momento, porque está la situación como está con el frío y se ha aglutinado más la clasificación y podría haber, pues bueno, cosas diferentes, ¿no? En parrilla, ya me entendéis, ¿no? Así que cuidado, cuidado, porque aunque haga un error Jorge Martín, Pecco tiene que ganar carreras, tiene que ganar una por lo menos, porque son 24 puntos, tiene que sumar 24. O sea que Pecco, haga lo que haga Martín, él sí que puede hacerlo bien, tiene que hacerlo bien, y tiene que ir a por todas, ¿eh? Vamos a ver que Jorge Martín viene en rojo a sector 1, le bajen de la moto de Alex Márquez ahora en boxes. Quedan 39 minutos, chicos, lo tenéis aquí. Lo tenéis aquí, ¿vale? 39-36 quedan. Ahí está Bastianini, que también viene lento. Qué sesión más rara, de momento. Martín viene mejorando el sector 2. Vamos a ver con qué neumático sale Pecco Bagnaia esta sesión, que está en pit lane. Sale ahora Maverick Viñales. Oye, yo creo que en la Q1, la Q2 vamos a ver arrastrones, ¿eh? Cuando quieran ir rápido de verdad, vamos a ver arrastrones, ¿eh? En las sesiones, o sea que las banderas amarillas van a ser clave. Banderas amarillas que, atención pilotos, salir primeros, intentar hacer la vuelta porque detrás van a haber banderas amarillas y os vais a quedar sin la oportunidad de hacer los tiempos, ¿eh? Avisados estáis, ¿eh? Bueno, sale Betjeque pista, ahora manteniendo neumáticos, parece ser que mantiene neumáticos, y ahora viene Rápido Martín, ¿eh? Ahora viene Rápido Martín, viene para ponerse ya cerca del 39, atención, Jorge Martín, viene mejorando. ¿Cómo recortan el piano en la curva de la SEAT, en la curva de la Caixa, perdón? Ahora Borsoy. Probar neumático más que nada, por ver un poco lo que hace la moto. En el caso que tienes que utilizarlo por la mañana, es complicado, la temperatura, como hemos visto, no es suficiente buena para mantener en temperatura el neumático, así que hemos hecho una prueba, hemos visto que de momento este neumático no funciona, estamos teniendo un problema general de grip, sobre todo el posterior, así que hay que trabajar mucho y centrarnos en esta parte de la moto. El problema de grip es con todas las opciones de pregunta y Zaskun. La soft ha utilizado la soft, ¿vale? La combinación del duro blando no funciona, ¿eh? Desequilibrio, a ver, esto, desequilibrio neumáticos, tío. Quieres atrás muy blando para tener grip y adelante más duro para frenar. Se descompensa la moto y no funciona la opción duro blando, tío, ¿eh? O sea, tiene un problema de neumáticos, están preocupados. Borsoy transmite la preocupación ahora mismo por los neumáticos. Difícil encontrar lo que funciona. Están buscando la combinación buena, están sufriendo con los neumáticos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Martín ahora se pone P5, 43, Jorge Martín, 43. Pero está... Bueno, pues está hablando de Claudio Domenicali, que ha estado en el box de Ducati, en el box de Pramac, por eso. Está riendo, están ahí buen rollo, porque, bueno, porque va a ganar el Mundial Pramac, básicamente. Así que, bueno, pues nada, vamos con Zarco, que viene en sector 1 en rojo, a 0-0, en naranja, perdón, sector 1. Y increíble lo que ha dicho Gino Borsoy. Problemas de neumáticos y, sobre todo, ¿cuántas veces os he comentado en el canal lo de la compensación del neumático, no? Cuando tienes el duro o el blando, a veces que Michelin no los cuadra los neumáticos y la moto se queda descompensada, ¿no? Que a veces ha pasado por pilotaje, ¿no? Que cambias el estilo de pilotaje y pones un neumático duro delantero para apretar más la frenada y el trasero deja de funcionar.
Pasa muchas veces, está pasando ahora por defecto porque los neumáticos que han traído aquí Michelin son neumáticos complicados, son muchas opciones distintas y se están volviendo locos en Ducati, no ya en Honda y Yamaha, no, las 8 Ducatis están teniendo problemas para cuadrar los neumáticos, Ojito. Bueno, ahí sigue Bezzecchi, ahora Alex Márquez, neumático nuevo para Alex Márquez. La moto de Zarco, qué bonita. La moto Castrol. Bueno, mira, vaya derrapada ahora de Zarco, Vaya derrapada de Zarco, no hay grip, Y Zarco está usando ahora mismo el medio trasero con 10 vueltas. Zarco, medio trasero con 10 vueltas. Sale Pecco, atención, neumático nuevo. Atención, Pecco, neumático. Vale, atención. Pecco mantiene el delantero y neumático nuevo trasero para Pecco, Atención. Mantiene Pecco Bagnaia el delantero, que es un medio con, atención, 9 vueltas, sale Bagnaia a pista con un neumático delantero medio usado de esta misma sesión y con un nuevo trasero que veremos cuál es. A ver si ahora sí que nos lo dicen o no los de Michelin. Por favor, que nos hagan información, porque Jorge Martín está ahora usando el blando trasero medio, blando para Jorge Martín. Han usado, atención, ahora ya lo tengo cuadrado. Jorge Martín ha salido con el duro delantero, blando trasero, no ha funcionado, ha parado, ha puesto el medio delantero, blando trasero para compensar el equilibrio de la moto, para que sea conjunta, no ha funcionado y ahora se ha vuelto a meter a boxes. Pecco Bagnaia ha salido con el medio delantero, blando trasero seguramente, y ahora Pecco Bagnaia sale a pista con el mismo medio delantero y ha cambiado el neumático trasero. Vamos a ver si Pecco está montando el medio trasero. Si sale un medio nuevo trasero de Pecco, seguramente será eso, que antes llevaba el blando. Vamos a ver qué neumático anuncian en Pecco Bagnaia en este segundo run, porque podía ser el medio trasero. Vamos a ver si lo anuncian ya o no. De momento sigue sin información, aún no se han actualizado los neumáticos de Pecco Bagnaia, está en el sector 4. Qué rabia, como no lo actualicen, esto va a dar mucha rabia, porque ha salido un neumático nuevo Pecco Bagnaia, se ha visto la imagen que era un neumático nuevo, y queremos saber, necesitamos saber qué neumático es ese. Ahí está Bezzecchi fluyendo, bueno, Bezzecchi fluyendo, 45 en esta vuelta, 11 vueltas para Bezzecchi, 11 vueltas, 45 para Marco Bezzecchi en último paso por meta, Está rodando en 45 Bezzecchi con neumático con 11 vueltas y con un duro delantero para Bezzecchi y blando trasero. A él está funcionando y sigue marcando el mejor tiempo, 45 con 11 vueltas en sus neumáticos. Y siguen sin dar información del neumático de Pecco, Y me toca mucho las narices, Siguen sin dar información del neumático de Pecco, Ahí está Bezzecchi. Su despedida Ducati. Jorge Martín. Bueno, pues están cambiando cosas de la moto, entiendo. Porque están intentando equilibrar la moto para los neumáticos. Vamos a ver si se ven los mecánicos que están haciendo la moto de Martín. Vale, pues tenemos... No, que va. No hay información, tío, pero el código de barras no ha funcionado o el de Michelin no lo ha tomado el código de barras de Pecco Bagnaia. Y paso por el sector 3 de la segunda vuelta y siguen sin informar de los neumáticos de Pecco. Vamos a ver, mira, ¿ves? En imagen lo tenéis también, imagen. Pecco Bagnaia solo tenéis el delantero. ¿Veis que falta el trasero? No hay data del trasero, tío. Y acaba de salir con un neumático nuevo. O sea, no es problema del neumático, es problema del tío que coge el código de barras, que no se lo ha cogido. Ojo, que podría ser una táctica de Pecco esto, Atención, preguntemos esto, que puede ser importante, Que Pecco haya dicho que no le cojan el código de barras del neumático, porque es la segunda salida a pista con neumático nuevo y sigue sin salir. Una cosa es que tengas un error de un código de barras concreto o que se te haya olvidado coger el código de barras, y otra cosa es que dos neumáticos pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, Pecco sin dar información del neumático trasero, y acaba de cambiar neumático, Ojo, esto me interesa a mí, Esto me interesa, Que alguien, por favor lo ponga por ahí, a ver qué pasa con ese neumático trasero de Pecco, Bueno, Marc en imagen. Vamos a ver qué está haciendo Marc, porque Marc debe estar también poniendo la moto a punto, como Pecco y como Jorge, porque no le está funcionando de momento el setup. Bueno, empieza de vuelta Pecco. Empieza vuelta Pecco Bagnaia. ¿Qué neumáticos llevas? No lo sabemos. Vaya tela, Y no lo sabremos, No lo sabremos. A ver si se ve la imagen aquí, si lleva alguna banda amarilla o blanca. Bueno, va Pecco. Viene lento en el sector 2.
Viene lento en el sector 2, Peco Bañaya. Viene lento en el sector 2, Peco Bañaya, más 0,6. Jorge Martín acaba de montar un duro trasero. Atención. Jorge Martín acaba de montar el primer piloto que acaba de montar el duro trasero, ¿eh? El duro trasero para Jorge Martín, ¿eh? Vamos a ver si Martín con el duro trasero puede ir bien, ¿eh? Ahora mismo Jorge Martín mantiene el medio delantero, que es el blando de Mayo, y acaba de montar el duro trasero, que es el medio de Mayo, ¿vale? Bueno, pues Jorge Martín con el duro y Peco Bañaya no sabemos por qué no hay data. Morbidelli acaba de montar un blando. Bueno, es que los neumáticos es una locura, tío. Es una locura los neumáticos, ¿eh? 1.41.3 Márquez. Ahí está Marc. Vamos a ver esta vuelta de Marc. ¡Buah, tío! Ha perdido 6 décimas en el sector 4 Márquez, ¿eh? ¡Qué fuerte, eh! Ha perdido muchísimo el sector 4 Márquez, ¿eh? Las de derechas le siguen saliendo mal, ¿eh? Bueno, ahora viene Peco en rojo. Ahora viene Aleix en rojo. Sector 1. 47 para Peco. Con neumático nuevo. No sabemos qué neumático es. Acosta en rojo también. Acosta acaba de montar un duro delantero nuevo para Pedro Acosta ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver Jorge Martín. Ahora están Peco y Jorge muy igualados en la tabla, pero tenemos poca información de Peco. Vamos a ver si alguien puede dar información. Y Zaskun podría hacerlo. A ver. Habla de Jorge Martín, que ha puesto el duro trasero, pero Izaskun, el de Peco. El de Peco Izaskun. El de Peco Izaskun. Bueno, esto es demasiado lío para seguir el rollo del neumático, pero están probando la combinación perfecta para ellos, ¿eh? O sea que vamos a ver cosas diferentes, yo creo. Ahora vemos Bezzecchi que le va bien, el duro y el blando. Ahora Jorge le iba mal, ha puesto el blando y el duro. Es que totalmente diferente la combinación de Jorge Martín. Bueno, atención, sector 1 en rojo para Martín, ¿eh? Atención, sector 1 en rojo para Martín, ¿eh? Con ese neumático duro nuevo trasero, ¿eh? Vamos a ver Jorge Martín. Bueno, y cuidado con el duro, Jorge, que un duro así, a full ya rojo, da bastante yuyo. Atención, Peco Bañaya en rojo sector 1. Joan Mir sube P11, 45. Ahí está Jorge Martín. Detrás tiene a Bezzecchi y detrás tiene a Marc Márquez. Ahí está Jorge. Y Peco, el rojo sector 1. Vamos a ver. Qué bien dibuja las curvas Jorge, tío. Qué bien las dibuja, Qué bien las dibuja, tío. Cómo se pega al suelo la Ducati en la frenada. Qué locura, tío. Qué locura, Qué locura, tío. Bueno, pues ha perdido el sector 2 Peco. Ha perdido el sector 2 Jorge. Ha perdido el sector 3 Jorge. No viene mejorando sus tiempos. No está yendo... Mira el duro de Martín. Qué susto le ha pegado, tío. Qué susto le ha pegado a Martín el neumático duro trasero, Está la pista chunga. Ya está, no hay más. Ahí está Marc Márquez, más 0,5 en el sector 3. Vamos a ver Marc Márquez en el sector 2, perdón. Bagnaia en rojo, pero van a perder en el sector 2 y 3. No veo a Marc, es que Marc está abajo en la clasificación y no veo, el móvil no me da la pantalla. Y no quiero hacer scroll porque luego se me mueve todo y no quiero. O sea, cuando Marc aparezca arriba ya lo veremos. De momento está más de la P11 porque no lo veo por aquí. Vale. Ahora viene mejorando Joan Mir. Martín rojo sector 1. Peco Acosta se ha ido largo en el sector 2. Muy raro todo, muy raro, muy inestable. Mucha inestabilidad, Y Jorge Martín ha hecho una vuelta y ha dejado atrás claramente a Bezzecchi y a Márquez, Ha dejado claramente a Bezzecchi y a Márquez, en esa vuelta que ha hecho Jorge Martín. Que ha rodado, por cierto, en 45. Bezzecchi en 47 y Márquez no lo he visto. Bañaya 43. 43 para Peco, Pues claro, es que está usando un neumático nuevo trasero y no sabemos cuál es. Qué rabia, Qué rabia.
Bueno, atención Martín, que ahora viene mejorando sector 3. Martín viene mejorando sector 3. Viene para el 39. Vamos a ver si consigue el 79 Jorge Martín. Ahí lo tenéis, sector 2 más 0,2. Va a mantener esas décimas en el sector 3. Va a mejorar incluso el sector 3, Jorge Martín. Bañaya rojo sector 1. Ahí está, Jorge. Qué bien dibuja las curvas, Jorge, tío. Qué bien le dibuja, ¿eh? Vamos a ver el sector 4 de Jorge. Bueno, pues está mejorando Jorge. No le da para bajar al 39, pero viene mejorando Jorge Martín con ese duro. Bueno, porque Jorge Martín ya pasa, va a pasar ahora mismo a Pecco Bagnaia, ¿eh? Lo va a pasar, ¿eh? En la clasificación. Ha montado un duro delantero, hay un duro trasero nuevo, pero... Bueno, pues Jorge Martín parece que esta combinación le da un poco más de estabilidad, ¿eh? Parece, ¿eh? Porque ahora viene muy rápido también en este sector 1 que está haciendo ahora Jorge Martín. 42 para Jorge Martín, ha perdido unas décimas en el sector 4, ¿vale? Pero ahora viene bastante rápido en este sector 1, bajando 2 décimas en el sector 1, ¿eh? Ahí está Pecco, sector 4, 43 para Pecco Bagnaia. Qué rabia no dar la información de los neumáticos de Bagnaia. Qué rabia, ¿eh? Mar ya está pensando en 25, no os hagáis pajas, se la suda esto. Quiere probar la moto, ¿no? ¿Estás diciendo el martes? Es que el martes yo creo que es un día clave para él, ¿eh? Para decirle a Gigi, no, sí o no, ¿eh? Porque el martes es lo del motor. Se decide el motor, ¿eh? El martes, ¿eh? El martes hay que decir motor sí, motor no, ¿eh? Y si él no está en el test, lo va a elegir Pecco. O sea que... Buena reflexión, ¿eh? Martín viene también ahora muy rápido en el sector 3. Viene Martín para el 39, a ver si lo consigue. Bueno, pues Martín se está poniendo al día con este neumático duro, ¿eh? Johan Zarco viene mejorando también. Bueno, Johan Zarco acaba de montar un blando trasero y está mejorando. Creo que Zarco ya está en modo time attack, ¿eh? Creo, ¿eh? Joan Mir está en modo time attack también, ¿eh? Siempre son las primeras las ondas en hacer time attack, ¿eso os fijáis? Zarco acaba de montar un blando trasero nuevo, lleva 2 vueltas y en esa segunda vuelta ha hecho 42 Johan Zarco y se pone P6 detrás de Pecco Bagnaia Johan Zarco ahora mismo. Hasta Terminator. Martinator. Terminator, tío. 44 en esta vuelta. Bueno, pues está yendo bien, pero ni de coña han llegado los ritmos de Alex Márquez, de Acosta y de Marco Bezzecchi, tío. Vaya cómo están las GP24, ¿eh? Sí, pero aquí perdió Rossi un mundial por caída, pero es que aquí son 2 carreras. Tiene que caer en 2 casi, tío. Bueno, en 2. Es que... Está Maverick. Duro. Medio para Maverick. Ahora está en time attack Maverick. Maverick está con el blando ahora buscando time attack, yo creo. Viñales se pone ahora P5, pero claro, estamos ya a 21 para el final. No sé si esto es time attack o no de Maverick ya, pero los blandos yo creo que no se van a utilizar casi nada. O sea que pueden tirar de 3 neumáticos hoy en el practice, ¿eh? Pueden tirar 3 neumáticos, ¿eh? Para pasar a Q2. Bueno, pit lane para Bezzecchi, pit lane para Alex Márquez, pit lane para Costa, pit lane para Jorge Martín, que se va con el duro a boxes. Viñales que sigue mejorando con este blando trasero en esta segunda time attack. Zarco está ahora detrás de Pecco. Pecco sexto, Zarco séptimo. Pecco también se va a pit lane sin la información del neumático. El blando y el duro. Exacto. Vale, y Zaskun está diciendo lo mismo que hemos dicho antes, que el duro delantero no sabemos qué neumático es, ¿vale? Es un duro, pero no sabemos si es el mixed, el simétrico o el asimétrico. Bueno, pues Viñales viene en rojo en sector 2 también, con ese medio delantero blando trasero. Yo creo que está en modo time attack. Ahí está Zarco, 43, Zarco. Bueno, pues aquí Bezzecchi, Alex Márquez, bueno, hacen muy buena pinta, ¿eh? Aquí con más grip la GP23 parece que está funcionando. Y la GP24 de Mar, la GP23 de Mar quizás esté más
en la línea de las GP24, no sabemos por qué, pero le está costando a Marc Márquez ahora mismo encontrar el ritmo a Marc, ¿eh? De momento, en ningún momento de la sesión ha aparecido Marc, ahora aparece de golpe. Bueno, pues viene Viñales mejorando en el sector 3. Y viene Maverick para bajar al 39 ahora, Maverick Viñales, medio delantero, blando trasero para Maverick Viñales nuevos. Y viene para ponerse P2 para bajar del 40, 39 altos para Maverick Viñales, ahí está Maverick. Viene para bajar del 40. Última curva. Ahí estamos, de la meta, Maverick Viñales. Vamos a ver si baja o no baja. Viene para el 39, sí, no, Maverick Viñales. 39-9, bueno, ha perdido una decimita 2 en el sector 4 también, ¿eh? Venía en rojo en el sector 3 y ha perdido, ¿eh? Sector 4. Bueno, pues todo el mundo en pit lane. Sale también ahora mismo, bueno, Zarco ya estaba. Miguel Oliveira, bueno, por ahí detrás, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa por ahí detrás? Márquez P14, bueno, madre mía. A ver si ahora empiezan a apretar o no. Ahí Maverick corta ya. Maverick ha cortado, se ha puesto segundo. Pase a Q2. Está lenta la cosa, ¿eh? Pero bueno. Pues ahora está hablando Paul de lo mismo, ¿no? Que los neumáticos ha sido lo que le está llevando de cabeza. El padre de Jorge. Bueno, vamos a ver qué opción van a elegir para el Time Attack. Zarco ha sido de los primeros, yo creo que en el... con ese duro y blando para Zarco. Y Maverick ha usado medio blando. Vamos a ver qué van a utilizar los demás. De momento la referencia ha sido Maverick Viñales con ese medio delantero, blando trasero. Medio simétrico delantero, blando asimétrico, medio simétrico delantero, blando asimétrico trasero para Maverick. Y vamos a ver qué hacen Jorge, qué hacen Peco, qué hacen los demás, qué hace Bezzecchi, qué hacen los Márquez, porque estamos a 18 minutos del final de la sesión. 18 minutos. Y esto empieza. Faltan 2 runs, 2 time attacks. Y vamos a ver Márquez que monta, porque ahora mismo la cara de Márquez es como de... no preocupación, pero, joder, como de... bueno, así sí cambia algo, ¿no? Bueno, va, caídas. Betts está entrenando para tirar a Martín. Qué malos que sois, tío, ¿eh? Oye, vi el vídeo de Nico Abad de ayer, tío, y que estuvo con los pilotos entrando el miércoles fue, ¿no? Creo. Al circuito, tío, y me quedé flipado con lo de Bezzecchi, tío. Como cuando vio a Nico, se quedó como muy serio, ¿no? Bezzecchi, y casi ni se... o sea, los demás se alegraban a ver a Nico, ¿no? Y el tío llegó, lo vio, se quedó serio. ¿Quién va a ganar en el Mundial? Peco, ¿sabes? Me quedé flipado, tío. Hostia, no sé si ha sido porque, no sé, por algo de Peco o algo, no sé, porque le atendió bastante, yo creo que mal a Nico Bezzecchi, ¿eh? Joder. O fue que tendría un mal día el chaval o algo, pero no entendí nada de eso. Bueno, sale Martín. Bueno, atención, Martín ya está subiéndose a su moto para el Time Attack. 16:45, baja la visera. Vamos a ver la elección de Jorge. Atención, blando. Jorge Martín, opción blando para Jorge Martín. Igual a los dos neumáticos y monta blando delantero, blando trasero Jorge Martín. Vamos a ver qué ha hecho Peco Bagnaia porque aún está en pit lane. Primer piloto que sale a la pista. Blando, atención, Bezzecchi. Duro, blando. Tenemos a dos pilotos Ducati ahora mismo en pista, Bezzecchi y Jorge Martín, con opciones muy diferentes. Martín, blando, Bezzecchi, duro, blando. Suponemos que el neumático que tiene delante Bezzecchi es el asimétrico, se supone, ¿eh? Porque si todo el mundo va para blandos, poner un duro encima extra duro del lado izquierdo es un poco locura, ¿no? Pero Bezzecchi, duro, blando, Jorge Martín, blando. Vamos a ver qué hacen los demás pilotos.
Pedro Acosta está en pista con un duro delantero medio trasero. Aún no son nuevos, por eso digo que vamos a esperar. Tenemos 3 opciones de neumáticos muy diferentes. La de Viñales, medio blando para el tema attack. Bezzecchi, duro blando. Y Martín, blando. O sea, de locos. Binder también ha usado el medio delantero, el blando trasero. Bueno, es una locura, tío. Lo que sí que está claro que traseros blandos para el tema attack, casi todos blandos. Y delanteros estamos viendo las 3 opciones. O las 4, no sabemos. Estamos viendo blandos, medios y duros. Una locura el tema de los neumáticos en este Gran Premio, ¿eh? Una locura, ¿eh? Recordemos también que son pequeñas diferencias entre los neumáticos, ¿eh? O sea que son bastante parecidos entre sí habitualmente, ¿vale? Pues Martín, rojo sector 1 ya. Atención, Martín, rojo sector 1. Y Miller, que también es un tío que lleva siempre neumáticos blandos delanteros y ha usado el medio delantero. Y recordemos, para acabar ya con estos neumáticos, que Márquez no le molan los asimétricos a Márquez, ¿eh? En Honda no le gustaban los asimétricos, ¿eh? Veremos qué dice Márquez de los neumáticos, que debe estar también sufriendo por eso, por los neumáticos, ¿no? Porque igual no le están gustando. Bueno, Bezzecchi rojo, Martín rojo. Martín rojo sector 1, Bezzecchi rojo sector 1, Miller rojo sector 1, Binder rojo sector 1, Morbidelli rojo sector 1, mucho rojo, atención, mucho blando trasero, delanteros totalmente diferentes todos los pilotos, y en rojo ya muchos pilotos. Binder rojo sector 2, Binder rojo sector 2, vamos a ver, ahí está Martín. Bueno Martín, mantiene el rojo sector 3 Martín, ahí está Jorge Martín, va a perder el sector 2 ahora. Pero viene rápido Martín, viene rápido con estos neumáticos blandos Jorge Martín, ¿eh? Bezzecchi también viene en rojo en el sector 2. Bueno, se está poniendo esto muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Jorge Martín, rojo sector 3. Rojo sector 3 para Martín, ¿eh? Ahí está Martín. Bezzecchi también. Miller también. Va a cambiar todo esto, ¿eh? Va a cambiar todo. Atención. Vamos con Martín, que se va a poner primero. Vamos con el primer tiempo de referencia, va a ser el de Martín. Primer tiempo de referencia, Jorge Martín, 39, vamos a verlo ahora cuando pase por meta, 39, atención, Jorge Martín, 39, bueno, ¿qué pasa o no pasa, Jorge Martín? Ahí viene Martín, atención, primera referencia con neumáticos blandos para Jorge Martín, 39.6 para Jorge Martín. 39.6 Jorge Martín, se pone primero, Bezzecchi segundo, Bastianini tercero, Aleix cuarto, Viñales quinto, Alex Márquez sexto, y de momento no vemos a Márquez todavía, Pecco tampoco, madre mía. Oye, y vuelve a fallar el neumático trasero de Pecco, ¿me están tomando el pelo qué, tío? Vuelve a salir sin data Pecco Bagnaia, neumático sin data para Pecco, ¿eh? Habrá que preguntar a la gente de Michelin, ¿por qué Pecco está siempre sin data en el neumático trasero? ¿Por qué? ¿Por qué? Viñales hará, Pedro Acosta, bueno, atención al tiempazo de Martín, ¿eh? Atención al tiempazo de Martín, que viene petando el crono en el sector 3, ¿eh? Ojo a Martín, ¿eh? Ojo Martín, ¿eh? Vaya mundial, ¿eh? Vaya mundial de Jorge, ¿eh? Vaya gestión del día, ¿eh? Bien, mira, 3 décimas en el sector 2, Martín, 3 décimas, Vamos a ver el sector 3 de Jorge. Bueno, va a petar el crono. Va a petar el crono Martín, Ahora viene Maverick Viñales, que se pone primero. Maverick Viñales, 39.5. Bueno, van juntos, Va Maverick delante de Jorge Martín, bajando los cronos, van a ponerse primero y segundo, seguramente los dos. Atención, Jorge Martín, viene muy rápido Martín. Viene para el 39 bajo ahora mismo, Jorge. Vaya gestión, Vaya gestión de Jorge, tío. Referencia de Viñales, por ahí está, 39.5 de Viñales, 39.2. 39.2 de Jorge Martín, tío. Tiempazo ya, bueno, para lo que estamos, aún hay que bajar más. Pero para el contexto de este fin de semana, buen tiempo para Jorge Martín, 39.2 por delante de Viñales, de Alex Espargaró y de Pecco, que ahora Pecco ha mejorado 39.6 para Pecco Bagnaia, que acaba de mejorar, Pero, tío, la sensación de Pecco es que no, tío. Es que no puedes estar siempre detrás de Jorge Martín si quieres acceder a una posibilidad de ganar el mundial. Ahora viene Acosta también muy rápido, viene Acosta a ponerse arriba. Atención, que Acosta viene para ponerse arriba, Atención, Viñales, que viene también para ponerse aún más arriba.
Bueno, Peco sigue sin la información del neumático. Y Peco ha usado el miedo delantero y Jorge Martín el blando delantero, ¿eh? Diferencia entre los dos. Ahí está Pedro Acosta, que viene rápido. Última curva para Pedro. Última curva para Pedro. Ahí está Pedro, que se va a poner segundo. Segundo Acosta, 39-4. 39-4 Pedro Acosta. Ahí está Peco detrás de con los Márquez detrás. Y Jorge Martín. Jorge Martín recuperando esa posición. Viene Jorge Martín en rojo otra vez. Viene para bajar algunos décimas más su crono. Viñales también viene para bajar. Atención, Viñales, que viene para luchar por la primera posición junto con Jorge Martín. Vienen Martín y Viñales para ponerse otra vez primero y segundo, los dos. Vamos a ver ese crono. Bueno. Ojo, ojo a lo que se viene por aquí detrás. Atención, ojo a lo que se viene por aquí detrás, ojito a lo que se viene, hostia, lo que se viene, madre mía. Bueno, Márquez mejorando, Márquez en Q2, Márquez se pone en Q2, detrás de su hermano. Márquez llega a P7, esta vuelta le voy a poner P7, atención, atención Zarco, atención Zarco, ojo a Zarco, atención, Márquez P7, Alex Márquez P5. Atención, se pasa Marc y Zarco primero. ¡Hostia puta! Zarco primero, tío, 39-1. ¡Hostia puta! Una onda por la mañana y otra por el mediodía, tío. Qué bueno. Vamos a ver si acaba así esto. Pero faltan 8 minutos todavía, va a ser difícil. Pero bueno, ahí está primero de momento. Pantallazo para la onda primera. Qué bueno, tío. Bueno, pues ha parado Jorge Martín, está con 39-2. Maverick 39-2. Bañaya 39-2. Peco ha mejorado también. Peco ha mejorado, 39-2, están ya en Q2, yo creo que esto está bastante claro. Marc Márquez ha bajado 39-6, Pedro Acosta 39-4, bueno, y ahí Maverick Viñales, otro 39-2, vamos a ver si se van a boxes. Mira, Jorge Martín hablando con los mecánicos, Claro, si no tienes agarre, girar, tío. Jorge Martín, vamos a ver qué neumáticos usa Martín en este segundo run. Vamos a ver. Jorge Martín diciendo que no. Está segundo, bueno, está primero en la Honda, diciendo que no. Jorge Martín no está contento, pero es que yo creo que están todos igual. Jorge, no te agobies, tío, porque están todos iguales. Tira. Ha dicho tira. Neumático nuevo trasero para Jorge Martín. Vale, monta el neumático nuevo trasero Jorge Martín, Vamos a ver si será otro blando seguramente. Mantiene el blando delantero Jorge Martín. Mantiene el blando delantero. Entran a boxes los Márquez, Peco Bañaya, Johan Zarco. La onda de Marini, ¿no? ¡Ey! Pantallazo, onda. Qué buena, tío. Qué risa, tío, qué risa. Bueno, ahí está Peco Bañaya. Vamos a esos últimos 7 minutos. Vamos con los últimos 7 minutos. Chicos. Ahí está Jorge. Ahí, Morbidelli, perdón. Ah, no, ya ha salido Jorge, perdón, Bezzecchi Bain followed by 89. Toma ya. Bezzecchi está noveno, Estaba primero toda la sesión y está noveno ahora, Bezzecchi. Bueno, Alex Márquez blando. Marc Márquez blando. Viñales blando. Aleix duro blando. Martín no data. By the moment. Joan Mir chupando rueda como siempre. Se ha picado con Nakagami y Johan Zarco esta mañana. De hecho, no puede ser. Bueno, chicos, está Martín en pista. Vamos a que empieza vuelta Jorge Martín, Empieza vuelta Jorge Martín y no viene en rojo. Yo creo que tiene el neumático blando trasero seguramente, porque no sale la data aquí. No sale la data.
Oye, esto va muy mal todo esto, ¿eh? Sale Pecco sin data otra vez. Neumático nuevo para Pecco y sin data. Es alucinante, tío. Es blando seguramente, obviamente, ¿no? Pero, tío, ni una sesión de... Ningún run de Pecco han puesto data al neumático trasero, ¿eh? Que alguien pregunte por qué. Porque no veas. Bueno, sale Pecco y tiene detrás a Márquez, a Costa, a otro Márquez, a Zarco. Ahí está Betts. Ahí está Betts. Bueno. Vamos a ver, Bezzecchi. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí, porque está Bezzecchi ahí haciendo cosas raras y Martín también. Vamos a ver. No sé si ha molestado a Bezzecchi y a Martín. Han avisado a Bezzecchi que tenía a Martín detrás y se ha ido largo. Nadie viene en rojo de momento. Primeras vueltas de la segunda sesión. Bastianini viene mejorando su tiempo. Miller viene mejorando su tiempo en el sector 1. Ahí está Pecco con los Márquez, con Zarco, con Marc. Pecco tiene a Márquez, a Quartararo, a Zarco, a Pedro. Martín rojo sector 1. Márquez está P8, Aleix P9, Miller P10, y Bezzecchi fuera, Bezzecchi está fuera, Martín rojo sector 1, ahora viene Bastianini mejorando el sector 2, viene mejorando Aleix Espargaró, viene mejorando Jack Miller, viene mejorando Bezzecchi, esto puede cambiar, Vamos a ver la vuelta, vaya grupito, bueno, Pecco, haciendo de trenecito, Pecco primero, tiene a Márquez y a Zarco detrás. Bueno, se le cruza la moto a Pecco. Zarco detrás de Márquez. Vaya morbo lo de Zarco y Márquez. Vamos a ver cómo acaba esto, porque no veas, Vamos, sector 1 de Pecco. 0-0. Márquez viene 0-0. Zarco. Susto para Jorge Martín en la 5 que corta, tío. Susto en la 5 para Jorge Martín. Estás en Q2, Jorge, pero bueno. A ver, la 5 entra. Sí, se le ha ido delante a Jorge Martín. Bueno, Pecco rojo sector 1. Sector 3, Márquez rojo sector 3. Bezzecchi sector 3 rojo. Atención que Márquez viene para ponerse primero. Bezzecchi para ponerse primero. Pecco para ponerse primero. Márquez, Bezzecchi y Pecco vienen para ponerse primeros en el sector 3 rojos. Ahora mismo el sector 3. Vamos a ver, Bagnaia, Márquez y Bezzecchi, que ahora mismo se pone ya primero. De momento 38-9 para Bezzecchi. Y atención, Bagnaia. ¡Buah! ¿Cuánto ha perdido Márquez en el sector 4? Atención, Márquez pierde mucho en el sector 4. Venía el rojo en el sector 3. Atención, Pecco, Bagnaia y Bezzecchi 38. Ahí está Bezzecchi. Viene para el 38. Marco Bezzecchi 38. ¡Pam! Sí, no. 38-9 para Marco Bezzecchi, que se pone primero. Atención, que vienen por atrás Pecco, Bagnaia con Marc Márquez, que venían los tres en rojo, los dos en rojo en el sector 3. Pecco cumple en el sector 4 y Marc va a perder 4 décimas, tío, en el sector 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Pecco, Bagnaia, pam, sí, no, pam, primero Pecco, Bagnaia y Marc Márquez séptimo. Venía para primero y baja a séptima posición Marc Márquez en el sector 4. Zarco se mantiene tercero. Tío. En esta vuelta, No ha mejorado su tiempo. No ha mejorado su tiempo, Zarco, Ha perdido tiempo en esta vuelta, O sea, se mantiene tercero con el tiempo anterior, Zarco. Bueno, vamos a ver esta segunda vuelta. Viene Aleix Espargaró en rojo también. Viene Aleix para ponerse arriba. Atención, que Márquez está en el límite, Márquez está octavo, Márquez está P8, Tiene que mejorar esta vuelta Márquez, Márquez está octavo, Alex Márquez séptimo, porque aquí está Aleix Espargaró ahora mismo. Está Aleix para meterse arriba. Viene Aleix para meterse arriba. Sector 3, atención, sector 4. Y aquí no falla Aleix en estas curvas de derechas. No suele fallar con esta moto. Vamos a ver, Aleix Espargaró. Última curva. Vamos a ver. Vaya estilo de Aleix, tío. Vaya estilo, tío. Madre mía, madre mía. Ahí un poco de Willy. Y ¡pam! P3 para Aleix Espargaró, que manda a P8 a Marc Márquez. Atención, Atención, que viene Acosta también perdiendo tiempo en el sector 3. Ahora Bastianini viene en rojo en el sector 1. Bueno, atención, que puede quedarse gente importante fuera, Bastianini, Márquez, dos pilotos que luchan por la P3 están al límite de la Q2,
De momento están dentro, pero faltan 50 segundos y de momento... Bueno, pues que ahora mismo no viene nadie rápido. Bueno. Bueno, Márquez... ¿Se va a boxes, Márquez? Joan Mir al suelo. Bandera amarilla. Bueno, ahora viene Joan Mir. Perdona, Joan Mir se ha ido al suelo. Viene Binder, perdón. Viene Marini. Viene Quartararo. Vienen 0-0 en el sector 1. No sé si va a haber una sorpresa de esta gente de aquí atrás. Viene Viñales en rojo, pero Viñales ya está delante. Viene Costa en rojo, que también está dentro. Viene Bastianini, que también está dentro. Gente que esté fuera y venga para Q2. Ahora mismo tenemos a Binder, rojo sector 1. Marini 0-0. Y ya está. Y ya. Bueno, todo el mundo diciendo que no con la cabeza. Vaya sesión más rara, tío. Vaya día más raro, ¿eh? Vaya final de campeonato más raro, ¿eh? Bueno, Costa viene para mejorar, pero ya está dentro. Va a quedar así, esto. Va a quedar así, ¿eh? Va a quedar así. Pecco, Bezzecchi, Aleix, Zarco, Martín, Viñales, Alex, Marc, Acosta, Bastianini. Si no pasa nada raro, este va a ser el pase a Q2 porque viene perdiendo ahora... Bueno, atención, que viene Binder para Chara Bastianini. Viene Binder para Chara Bastianini, ¿eh? Atención, que viene Binder para echar a Bastianini, ¿eh? Viene Binder para echar a Bastianini, ¿eh? Bueno, Bezzecchi. Se ha enganchado muy... Uy, y susto. Se va largo a Costa y susto de Quartararo, tío. Susto de Quartararo. Bueno, Costa fuera. Y Binder... Buah, tío. Qué bueno que es Dani, ¿eh? Qué bueno que es Dani. Binder, dice Dani que el sector 4 se le da mal y va a ser así. Va a ser así, ¿sabes? O sea, Binder se queda fuera. Y estaba rodada de Alex, ¿eh? Se queda fuera Binder, ¿eh? Se quedan fuera Miller y Binder, ¿eh? Los dos KTM, ¿eh? Fuera. Este queda así, ¿eh? Queda así, tío, con Pecco, Bagnaia liderando la sesión al final. Por delante de Bezzecchi y Aleix. Tú fíjate la clasificación si no es morbosa o no. Primero, Bagnaia. Segundo, un Pro VR. Y tercero, un Pro Jorge Martín, ¿sabes? O sea, tiene detrás a dos escuderos, el suyo y el de Jorge Martín, ¿eh? Después viene Johan Zarco. Y después viene ya Jorge Martín, que está diciendo que no. Pero Jorge, está todo el mundo igual. No te preocupes. No hay nadie que esté contento de momento, aparte de Bezzecchi, yo creo, que le está yendo mejor que otras veces. Pero está todo el mundo con problemas. No te preocupes. No te preocupes, Jorge. Viñales, Alex Márquez, Marc Márquez, Acosta. Y Marc Márquez ha hecho la vuelta también, como Zarco, mucha gente a referencia, porque Márquez está teniendo problemas de feeling con la moto. Qué raro, lo de Marc en 2 sesiones que no haya conseguido encontrar setup. Joder, después de tanto trabajo de la moto, llegar aquí y tener estos problemas. Problemas de grip, de frío, y él con problemas. Es preocupante, ¿eh? Porque Marc en estas condiciones siempre suele brillar más, ¿sabes? Y sin embargo está teniendo también problemas de feeling con la moto. Ahí está la gente probando las salidas. Jorge Martín, sale bien. Oye, una Honda cuarta, tío. Una Honda cuarta, Uf, tela, Zarco, tío, lo está petando. Y punto. Y la otra Honda, P13 Nakagami, bueno. Y las Repsol, tío. Pero bueno, yo creo que Zarco está yendo con un paquete consolidado y los otros están probando 1000 cosas, ¿vale? O sea que las Repsol yo creo que hay que entender que están probando cosas. Las dos, tanto Mir como Marini, Y Zarco, pues no sé. Pero bueno, una Honda cuarta, tío, y Zarco. O sea, Zarco lo ha hecho mejor que con la Ducati aquí. O sea, con la Ducati cuarto, pocas veces, Sustito de Martín. Bueno, chicos, así queda la clasificación. Así queda la clasificación. Sustito de Martín. Brutal, la imagen de Martín. El susto de Martín con el hombro en el suelo. Y se ha ido para afuera, tío. Brutal, la imagen. En vez de dibujar
Ha sido bueno, la mejor imagen de casi que del año, yo diría, ¿eh? ¿Qué imagen? Mira, mira, están flipando en Ducati con la imagen de Martín. La imagen de Martín con el hombro por el suelo, se le va, arrastra el hombro y se va a la pista con el hombro rozando y luego se levanta, tío. Es espectacular, ¿eh? Espectacular la imagen de Jorge Martín en este error, en esta curva 5, ¿eh? Bueno, pues primero Pecco Bagnaia cumpliendo, de momento Pecco ha cumplido, le ha costado, ahí está, esa baja ahí, ¿no? Cumple Pecco primero, mandando en la clasificación por delante de Bezzecchi, de su escudero y del escudero de Jorge Martín. Aleix Espargaró está ahí arriba, tío. O sea, ojo con lo de Aleix Espargaró, ¿eh? La ondita de Zarco, Jorge Martín, Maverick Viñales, Alex Márquez, Marc Márquez, Pedro Acosta y Enea Bastianini. Se quedan fuera las dos KTM de Binder y de Jack Miller. Se queda fuera Kagami, se queda fuera Quartararo, Rins, Morbidelli, Marini, Mir, las dos Aprilias, Augusto y Pirro, que está a 1.8, Pirro, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada, vamos a ver esta tarde las declaraciones, a ver qué dicen, pero va a ser una locura. Una locura. Lo de los neumáticos ha sido una locura, tío. Ha sido de locos, tío. Buscar el equilibrio. Y lo más sorprendente es lo de Márquez, ¿eh? Porque en estas condiciones, yo me acuerdo que hemos comentado a veces, ¿no? Que os preguntaba, ¿no? Vamos a ver a Márquez cuando esté en modo raíles, en modo trazador, y no pilote como con la Honda, y tenga problemas de agarre o de drop de neumáticos, a ver si tiene ese plus que tenía con la Honda. Con la Honda, como levantaba la moto, pues su manera de tratar el neumático usado era mucho más eficiente que ahora. Si tú ahora aprendes a estar en inclinación en curva, como los de delante para ese estilo, y te baja el neumático, entonces es una novedad para Marc Márquez. O sea, vale, tengo grip, me acostumbro a trazar, pero ahora no hay grip, ¿ahora qué hago, no? O sea, tengo que levantar la moto, hago un setup para tener más pickup. Entonces ha sido muy interesante ver esto de Marc en estas condiciones de frío, de no tener grip, para entender de que la adaptación de Marc aún no está consolidada. Porque en estas condiciones, él, si tuviese más experiencia, sabría hacer el cambio necesario más rápido para tener grip en estas condiciones, como ha hecho Jorge o ha hecho Pecco, ¿no? Que les ha costado, pero lo han conseguido, y Marc ha tenido más problemas, está por detrás de su hermano, ¿no? O sea, que para que veamos la dimensión de la adaptación de Marc a Ducati, que aún a día de hoy no está adaptado. O sea, lo estamos viendo en esta sesión en la que no ha tenido capacidad de encontrar feeling con los neumáticos en este circuito, y todo es por lo mismo, por la novedad, ¿no? Es la primera vez que se encuentra en esta novedad, porque el problema que pasó en Aragón era muy diferente, era un tema bastante diferente, era un tema que solo era de temperatura y únicamente. Los neumáticos estaban equilibrados y él consiguió la temperatura, pero es que aquí no está consiguiendo la temperatura Marc Márquez, se entiende que en el trasero. O sea, vamos a ver qué dice Marc, porque ha sido muy interesante esto y nos demuestra que esa adaptación todavía tiene que consolidarla en varias partes. O sea, en muchas condiciones ya está, pero en esta novedad le ha costado a Marc Márquez adaptarse a esta ensalada de neumáticos que ha traído aquí, cosa que antes era al revés. Con Honda pasaba esto y era fiesta loca. En esta situación con la Honda, en su momento, era siempre primero destacado. O sea, era, vale, todos con problemas, yo primero, yo arrasaba. Y ahora con la Ducati está sufriendo con la P8 por detrás de su hermano. O sea, es alucinante la dimensión, el cambio que ha hecho Marc en este 2024 en la adaptación a Ducati. O sea, es brutal, me parece una brutalidad todo lo que tengo que cambiar, todo lo que tengo que deshacer, todo lo que tengo que olvidar para adaptarse a este nuevo estilo y esta nueva tendencia, esta nueva política de trazar diferente, básicamente, ¿vale? Así que nada, chicos, gracias por estar aquí. No sé cuántos somos en el directo, no sé cuántos somos, pero falta poquito para acabar el año. No sé cómo estáis de ganas o no, pero yo tengo ganas que se acabe ya también, ¿vale? Quiero ponerme ya en modo 25 y tal. Y este gran premio es un poco así raro, situación rara. Y no me gustaría que pasase nada grande para que fuese un vuelco, ¿eh? Porque, hostia, la situación es muy favorable a Jorge Martín, a pesar de esta clasificación, es muy favorable a Jorge Martín. Y veremos.
Está claro que esta situación ha hecho que esté más igualado todo, más comprimido y haya más actores ahora en la carrera de mañana, de momento, por esta situación de los neumáticos, que al final, cuando pasa esto, con los neumáticos que traen, hay gente que por lo que sea se adapta mejor a lo que trae Michelin, porque se adapta mejor a sus cualidades técnicas. Y como Bezzecchi, que de golpe aparece Bezzecchi, aparece Aleix, que Aleix, bueno, ya estuvo bien Aleix aquí también, pero aparecen otros actores que pueden ser importantes en mover la clasificación y en por lo menos tenernos en vilo en la carrera si vemos a un VR46 peleando con Jorge, como un Sepang con Márquez, con Rossi, pues va a ser un poco, bueno, pues preocupante, ¿no? Un poco, pues bueno, que nos va a captar mucho la atención de ver a ese posible duelo de Bezzecchi, que está ahí arriba de momento, con un Jorge Martín, a ver si se van a tocar o qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el directo, chicos, gracias por estar aquí, y nos vemos, tío, esperemos que hayáis disfrutado con la narración, más que nada que es gratis, o sea que espero que lo hayáis disfrutado, y yo sigo a currar, que me están llamando por teléfono y tengo que ir a currar, ¿vale? Así que hasta aquí el directo, chicos, gracias, sois los mejores, y nos vemos en el siguiente directo, que será esta tarde, para comentar las declaraciones de los pilotos y entender un poco mejor los neumáticos, cómo han funcionado y qué puede pasar mañana y qué actores van a ver mañana en esta primera batalla por el título que va a ser, ay, que está mi mujer con los auriculares, la sprint con Jorge Martín mañana sábado. Chao, chao, chao.